En videoconferencias previas habíamos enunciado los postulados de Paul MacLean, originados a mediados de los años 1960, quien proponía que dividiéramos al cerebro en tres componentes, evolutivamente hablando. Dichos componentes se correlacionarían entonces con algunas funciones específicas dentro del comportamiento humano. Si bien es cierto que desde el año 2000 los estudios de Paul MacLean han empezado a tener cada vez más detractores y se han dado cuenta que realmente no son tan exactos como se proponían inicialmente, dicha forma de apreciar el sistema nervioso nos permite tener un acercamiento didáctico a esta estructura. Así que es importante que la conozcamos y sepamos que esto pertenece a los hitos históricos más importantes relacionados con la neurología. Retomando con los postulados de Paul MacLean, y es a esto a lo que quiero llegar, nosotros hablábamos de un palio-cerebro que se encuentra constituido por el complejo R, tronco encefálico, tallo cerebral y cerebelo, un arquicerebro compuesto primordialmente por el sistema límbico y el circuito de Papez, y un neocerebelo que se refiere principalmente a toda la formación neocortical, que es más reciente dentro del desarrollo evolutivo. Estaríamos hablando de zonas del cerebro que son derivadas principalmente del telencéfalo, puntualmente derivadas del prosencéfalo. En la charla anterior habíamos enunciado algunos conceptos elementales sobre el tallo cerebral y de paso también hablamos sobre los pares craneales, sus orígenes reales, aparentes, funciones, trayectos. El día de hoy, con el objetivo de completar el abordaje del palio-cerebro, como les había mencionado, esta clasificación del cerebro triúnico es muy útil para poder fragmentarse académicamente en las partes didácticas. Entonces, con la finalidad de poder cumplir un estudio sobre lo más importante del palio-cerebro, el día de hoy vamos a hablar sobre el cerebelo, que es un órgano impar y medio situado en la fosa craneal posterior. Se encuentra dorsal en relación al tronco del encéfalo y en relación al lóbulo occipital se encontraría inferior. Hay algo muy interesante que ocurre con esta estructura, aparte de la curiosidad que muchos ya saben, y es que se puede lesionar muy fácilmente ante el consumo crónico de licor. Sin embargo, retomando, hay una particularidad que hace que el cerebelo sea muy interesante, al menos a mi parecer, y es que las lesiones del mismo tienen manifestaciones clínicas ipsilaterales, aspecto que no ocurre con las lesiones de la corteza cerebral. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede claro. Para ello les pido que recuerden un poco el homúnculo de Penfield, el sensitivo y el motor, puntualmente el sensitivo, y que se imaginen una isquemia que me afecta la zona medial del área motora primaria del segmento derecho. Las manifestaciones clínicas de dicha lesión serían a nivel de la parte izquierda del cuerpo. Según el homúnculo, nos afectarían primordialmente la extremidad superior, debido a que la mayoría de las fibras del cerebro, no son todas, pero sí un porcentaje significativo de tractos, se decusan, otros sí entran y salen de forma directa. A nivel del cerebelo no ocurre esto. A nivel del cerebelo, la mayoría de las lesiones son ipsilaterales. En otras palabras, me dañé el lóbulo medio de la parte derecha o del hemisferio lateral derecho del cerebelo. Mis manifestaciones clínicas van a ser del mismo lado, van a ser del lado derecho. El cerebelo es una estructura que fue descrita por primera vez
400 años antes de Cristo por Herófilo. Y a pesar de su pequeño tamaño y de su pequeño peso, que es de más o menos unos 150 gramos en un adulto hombre, con una medida de ancho de 10 centímetros, de alto de 5 centímetros y de 6 centímetros antero-posterior, tiene una importancia vital debido a que permite integrar vías sensitivas y motoras. Otra estructura que también es de un tamaño muy pequeño, de hecho es del tamaño de nuestro pulgar, pero que tiene una función elemental para la vida, es el tronco encefálico. Continuando, el cerebelo es una estructura que se conecta con múltiples zonas encefálicas y con múltiples zonas de la médula espinal. Integra información recibida para poder precisar y controlar órdenes que provienen de la corteza cerebral para conformar posteriormente vías motoras. En la siguiente charla, que sería el séptimo video de esta temporada de neurociencias, hablamos sobre médula espinal y tractos ascendentes y descendentes, sensitivos y motores, respectivamente. Los convido a que vayan y peguen una mirada, es un tema interesante. A pesar de que tradicionalmente se ha considerado que la función del cerebelo radica únicamente en acciones motoras, sobre todo acciones vinculadas con la motricidad, los estudios más recientes han demostrado que también realiza importantes funciones cognitivas y que podría estar relacionado con algunos procesos, como por ejemplo la atención y el procesamiento del lenguaje. Adicionalmente, es bien sabido que el daño del cerebelo, por ejemplo, secundario al consumo crónico de alcohol, va a generar una manifestación clínica muy interesante y muy característica, que es la disartria, que es un problema en la articulación y en la fonación del lenguaje. En otras palabras, para que ustedes se lo imaginen, es como habla un borracho. El cerebelo tiene algunas representaciones topográficas. Sin embargo, esto no ocurre con la porción córtico-cerebelosa ni con la porción vestíbulo-cerebelosa. Estas dos porciones no tienen representaciones topográficas. Sin embargo, lo que viene a ser el vérnix sí tendría algunas representaciones que estarían sobre todo vinculadas con las partes más axiales de la musculatura, puntualmente el tronco y el cuello, mientras que las bandas paravermianas, que las podemos ver evidenciadas acá, vérnix, es esta estructura que parece un gusanito, que se encuentra en la parte bien medial del cerebelo, mientras que las bandas paravermianas son las que estarían paralelas, van a tener sobre todo alguna funcionalidad en relación con las zonas más distales de las extremidades. Como evidenciamos claramente en esta imagen, el cerebelo está formado por dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, que se encuentran separados por una estructura que se conoce como vérnix. Tiene una cara superior, la estamos viendo acá. Esta cara superior se encuentra en contacto con la tienda cerebelosa o el tentorio, y tiene una cara inferior, que es la que podemos apreciar acá, seleccionada con el láser, que estaría relacionada sobre todo con las fosas occipitales. La otra zona sería la zona anterior, que vendría a ser la zona que está unida con el tronco. Recuerden que el cerebelo se une con el tronco a través de unas estructuras anatómicas que son los pedúnculos cerebelosos, un pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, que unirían al cerebelo con mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo respectivamente, si nos damos pues en el orden de superior, medio e inferior. Acá podemos apreciar entonces la cara anterior, unida por los pedúnculos cerebelosos, la cara inferior relacionada con el hueso occipital y la cara superior relacionada con esta zona que es el tentorio. De igual forma, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros podemos dividir al cerebelo a través de múltiples clasificaciones. Tenemos una clasificación morfológica, que es una clasificación que clínicamente no tiene relevancia.
ni tampoco va a tener una base ontogénica. Sin embargo, es una clasificación que es descriptiva y que es interesante que la conozcamos. La clasificación que sí nos interesa a nosotros como médicos es la clasificación filogenética. Más adelante hablaremos de ella. Primero centrémonos en la clasificación descriptiva, que es la clasificación morfológica. Entonces les voy a pedir que aprecien esta imagen. La división morfológica nos habla entonces de dos fisuras que son de vital importancia. La fisura prima o la fisura primaria, que es la que tengo acá seleccionada, y la otra es la fisura posterolateral, que la pueden apreciar donde tenemos. Estas fisuras nos permiten dividir al cerebelo en tres lóbulos. Encontraríamos entonces un lóbulo anterior de color rojo en esta imagen, un lóbulo medio de color verde y un lóbulo flóculo-nodular de color azul. De igual forma, si nosotros nos vamos a la porción del vérmix, nosotros podríamos subdividirlo en segmentos. Vamos a empezar entonces con el lóbulo anterior. El lóbulo anterior, a nivel del vérmix, encontraríamos los siguientes segmentos. El primer segmento que podemos encontrar, lo podemos apreciar a nivel de la cara inferior. Recuerden, es la que está unida, o la que está en relación, no unida, sino que está en relación con el hueso occipital. La otra, que es la superior, es la que está en relación con la celda cerebelosa. Bueno, a nivel de la vista inferior, encontramos entonces la primer zona o el primer segmento del vérmix, que es la língula, que en una clasificación vendría a ser representada mediante el segmento 1. Encontramos un lóbulo o lobulillo central que tiene dos partes, la que podemos apreciar en la cara inferior, que es la 2, y la que podemos apreciar en la cara superior o en la superficie superior, que sería la zona o el segmento 3. Posteriormente encontramos el culmen, que el culmen se va a dividir a su vez en una zona 4 y en una zona 5. La zona 5 es la que se encuentra más en relación con el lóbulo medio. Recuerden que el lóbulo anterior y el lóbulo medio se encuentran separados a través de la fisura primaria, mientras que el lóbulo medio se encuentra separado del lóbulo flóculo-nodular mediante la fisura posterolateral. Continuemos entonces con esta división. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar a nivel del lóbulo posterior una zona que es la zona de declive, donde tengo el cursor. En otras palabras, es el segmento 6, porque esto va en orden. Luego nos encontramos al tubérculo del vérmix, que se subdivide en una zona 7A y en una zona 7B. También dentro de esta zona, junto al tubérculo, podemos encontrar otra estructura muy importante, que es el folium. Acá tengo el folium seleccionado y acá podemos encontrar entonces el tuber o tubérculo, que representarían la zona 7A y la zona 7B. Luego continuamos con la zona 8 del vérmix, que es la pirámide del vérmix. Acá la podemos apreciar, recibe su nombre debido a su forma, que es la zona 8. Proseguimos con la úvula del vérmix, que es la zona 9, y ya finalmente llegamos, separados por la fisura posterolateral, al lóbulo flóculo-nodular, que simplemente va a tener una zona, y podríamos decir que en esta división subsegmentaria del vérmix dentro de la clasificación morfológica sería la más fácil de aprender, y nos dice simplemente que en el lóbulo flóculo-nodular nos encontramos con el segmento 10, que estaría constituido por el nódulo y el flóculo. En síntesis, el vérmix superior se compone por língula, lobulillo central, culmen, declive y folio. Y el vérmix inferior por tuber, pirámide, úvula y nódulo. Eso sería entonces la clasificación morfológica. Solamente tiene una utilidad descriptiva. No creo que una persona en un examen de medicina general pregunte esa clasificación.
porque realmente no tiene ninguna utilidad que sea realmente importante para la clínica. De pronto un examen de morfología o biología sí. Bueno, la siguiente clasificación, la clasificación filogenética, la última es la clasificación funcional. Nos vamos a centrar en este momento en las últimas dos clasificaciones que realmente son las que más nos interesan. Acá podemos apreciar entonces la división morfológica, que ya la habíamos enunciado, no la vamos a volver a repetir, y continuamos con la clasificación filogenética. La clasificación filogenética es muy bonita porque nos habla de cómo se va desarrollando evolutivamente el cerebelo. Entonces nosotros tenemos una zona anterior que va a ser representada como paleocerebelo o la zona más antigua y va a estar vinculado sobre todo con las funciones de los fascículos espinocerebelosos y en otras palabras nos va a ayudar para mantener la postura, nos va a ayudar en general con la postura. Tenemos una zona folículo-nodular, que es el arquicerebelo, donde encontramos zonas funciones relacionadas con los fascículos vestibulocerebelosos. En otras palabras, su función va a ser primordialmente el equilibrio. Y tenemos una zona posterior, que es el neocerebelo, la más posterior y la última en la evolución, que vendría a ser la parte córtico-cerebelosa y la función va a ser la coordinación de movimientos, sobre todo vinculados con la motricidad, y algunos autores afirman que en esta zona del neocerebelo tal vez podría haber una función que esté vinculada con lo que habíamos mencionado al inicio del video, algunos procesos cognitivos vinculados con la atención, con algunos aspectos relacionados con el procesamiento del lenguaje y más importante aún, o más interesante aún, realmente no más importante, pero sí más interesante, con la experiencia que nosotros tenemos ante la música y la capacidad que nosotros tenemos como tal de interpretarla mediante el lenguaje corporal. Esta clasificación filogenética, al igual que la clasificación funcional, que acá podemos apreciarla, ¿sí? Zona anterior postura, zona foliculonodular equilibrio, zona posterior coordinación de movimientos, son las dos clasificaciones que realmente nos importan en la clínica. La clasificación morfológica, pues no. Continuando con las capas y los tipos de neuronas que podemos encontrar en el cerebelo, nosotros tenemos que primero apreciar en la siguiente imagen las capas. Algunos autores hablan de solamente 2 capas, pero la mayoría de los autores, en casi todos los libros, nos hablan de 3. La primera, que es la más profunda, donde tengo el cursor, es la capa granular, y en esta capa, como su propio nombre indica, van a predominar principalmente las células granulares del cerebelo, células granulares. La siguiente, acá la pueden apreciar, es la capa de Purkinje o de Purkinje, que se encuentra constituido por los somas de las células de Purkinje. Algunos autores no toman muy en cuenta esta capa, sino que dicen que esta capa se subdivide en una sección granular y en una sección molecular. Y finalmente nos encontramos con la última capa, que es la más superficial, que sería la capa molecular, y recibe su nombre porque contiene primordialmente las prolongaciones celulares de las células mencionadas previamente, sobre todo de las células de Purkinje, y también posee algunos pocos somas neuronales. Sin embargo, su nombre se debe por la presencia de prolongaciones. En relación a los tipos de neuronas que encontramos en el cerebelo, nosotros lo podríamos entonces clasificar en neuronas principales y en neuronas intrínsecas. Las neuronas principales son las células de Purkinje. Estas se caracterizan porque sus axones son largos y alcanzan los núcleos cerebelosos más profundos y los núcleos vestibulares. Y tenemos por otro lado las neuronas intrínsecas, las cuales extienden sus axones exclusivamente por la corteza. A nivel del cerebelo también encontramos una población específica o única de astrocitos, que tiene un nombre característico que es el de la glía de Bergman.
De igual forma, en el cerebelo nosotros podemos encontrar diversos tipos de fibras. Las fibras extrínsecas serían musgosas y trepadoras. Las musgosas proceden del ganglio de núcleos vestibulares, la médula espinal, la formación reticular y los núcleos del puente. Van a entrar principalmente a través de los pedúnculos cerebelosos medios y superior. Y las fibras trepadoras, que van a ser axones de las neuronas de proyección del núcleo olivar inferior, desde donde penetran en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. El cerebelo tiene entonces algunos núcleos profundos que en un orden medial a lateral serían núcleo fastigio, el más medial, núcleo globoso, un poquito lateral en relación al fastigio, núcleo emboliforme y núcleo dentado. El núcleo emboliforme y el núcleo globoso son importantes porque juntos conforman un solo núcleo, que es el núcleo interpuesto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las conexiones del cerebelo. En el cerebelo nosotros apreciamos tanto la confluencia de vías sensitivas como de vías motoras. Son aferencias que llegan hasta el cerebelo, donde van a ser entonces integradas, coordinadas, interpretadas para poder enviar eferencias que nos permitirán controlar las vías descendentes. Por ejemplo, desde la corteza llega información que es información primariamente o principalmente motora, con el objetivo de que nosotros realicemos movimientos. Sin embargo, si no pasaran por el cerebelo, serían movimientos muy toscos, muy bruscos. Es a nivel del cerebelo donde esta información logra, por decirlo así, volverse más delicada y que la acción de la persona tenga una mayor motricidad y una mayor coordinación. A nivel del cerebelo encontramos algunas vías aferentes, como por ejemplo el tracto vestibulocerebeloso directo o el tracto de Edinger. Son muchísimos tractos los que ustedes van a encontrar en la literatura. Realmente lo que yo intenté fue resumirlos, ponerles aquí el trayecto por el cual pasan y poner aquí también la función, para qué sirve. Entonces, en caso del que les acabo de mencionar, que es el tracto vestibulocerebeloso directo de Edinger, este se origina a nivel de los axones del ganglio vestibular y va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo inferior para llegar finalmente a nivel del nódulo y a nivel del vértex. La información va a ser principalmente, la función va a ser principalmente la transmisión de información sobre la posición de la cabeza y las aceleraciones lineales y angulares que sufre el cuerpo. Muy relacionado con el sistema vestibular, al igual que el siguiente tracto, que es el tracto vestibulocerebeloso indirecto, que se origina a nivel de los axones de neuronas de núcleos vestibulares superior y medial y entra al cerebelo para llegar a las mismas zonas, el flóculo y el vérnix, mediante el pedúnculo inferior. Este va a tener una función muy similar a la del tracto vestibulocerebeloso directo y es llevar información sobre la posición de la cabeza. Otros tractos importantes son el espinocerebeloso anterior o el de Gowers, que se origina a nivel de neuronas ubicadas en la zona lateral del asta posterior de la médula, principalmente a nivel de los últimos segmentos lumbares y sacrococcígeos. Esta información va a llegar al mesencéfalo, pasando por el pedúnculo superior, y van a alcanzar el vérnix y las bandas paravernianas que habíamos visto ilustradas en otras imágenes. Este tracto es importante porque transmite información propioceptiva inconsciente y estereoceptiva de la extremidad inferior. El tracto espinocerebeloso posterior, también conocido por algunos autores como el tracto de Fleming, va a transmitir información propioceptiva inconsciente y estereoceptiva de la extremidad inferior y el tronco. Se origina a nivel de las neuronas del núcleo de Stirling-Clark y va a llegar hacia los mismos sitios que el tracto anterior, que es el vérnix y la banda paraverniana. Pero entonces, ¿cuál es realmente la diferencia? Es una diferencia muy básica, muy pequeñita, y es que una pasa por un pedúnculo cerebeloso superior y la otra, que vendría a ser el fascículo espinocerebeloso posterior, pues va a pasar a través del pedúnculo inferior. Esa es simplemente la diferencia. Otras vías aferentes, pero ya estas son vías aferentes que, a diferencia de las enunciadas previamente, que llegaban desde la espina o de la médula espinal, como pudieron evidenciar, que llegan entonces desde el bulbo hacia el cerebelo,
Van a ser los tractos cuneo-cerebelosos, que se originan, como indica su propio nombre, a nivel de las neuronas del núcleo cuneiforme. Recuerden que la confluencia del fascículo cuneatus con el fascículo gracilis genera lo que se conoce como el lemnisco medial. Recuerden que lo que es el fascículo cuneatus lleva información sobre todo propioceptiva de T6 para arriba, mientras que el gracilis de T6 para abajo. El caso es que este tracto se origina a nivel del núcleo cuneiforme accesorio y se mezcla con el tracto espinocerebeloso posterior, llegando al vérnix y a la banda paravermiana, al igual que la mayoría de los tractos enunciados, pero va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo inferior, que recuerden que el pedúnculo inferior es el que está en conexión directa con el bulbo. Este tracto va a transmitir sensibilidad propioceptiva inconsciente y estereoceptiva de la mitad superior del cuerpo. Obviamente esto se puede correlacionar y se saca mucho por lógica según lo que les acabo de comentar, que es que este tracto, que es el tracto cuneatus, pues que confluye también a nivel de este núcleo, lleva información de T6 para arriba, información propioceptiva. El siguiente tracto a destacar es el tracto olivocerebeloso. Este transmite información de los núcleos olivares, se origina a nivel de los axones del núcleo olivar inferior y los núcleos accesorios, que reciben información somatoestética, información visual e información de la corteza cerebral, además de aferencias vestibulares. Este tracto se va a decusar, va a entrar por el pedúnculo inferior y va a proporcionar fibras trepadoras a toda la corteza. El tracto reticulocerebeloso se va a originar a nivel de la formación reticular vulvar y póntica y va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo inferior y va a transmitir información compleja. Vías aferentes que llegan desde el mesencéfalo hacia el cerebelo, encontraríamos entonces el tracto tectocerebeloso, el tracto trigeminocerebeloso y el tracto rubiocerebeloso. Este último transmite información procedente del núcleo rojo, rubro significa rojo, se origina en la porción parvo celular del núcleo rojo, se decusa y entra al cerebelo por el pedúnculo superior. El tracto trigeminocerebeloso va a transmitir información propioceptiva craneofacial. Se origina a nivel del núcleo mesencefálico del nervio trigémino, de allí su nombre, y entra al pedúnculo cerebeloso superior sin decusarse para terminar en el vérnix y la banda vermiana. El tracto tectocerebeloso transmite información visual y acústica que proviene de la corteza, se origina a nivel de las neuronas ubicadas en los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores y entra por el pedúnculo cerebeloso superior para terminar en la parte medial del vérnix. Otros tractos u otras vías que llegan hacia el cerebelo, pero que llegan desde la corteza cerebral, son los tractos córtico-póntico-cerebelosos. Cuando se habla de tractos córtico-póntico-cerebelosos, se refieren a múltiples fibras, como por ejemplo las fibras parietopónticas, las fibras occipitopónticas, las fibras temporopónticas y las fibras pontocerebelosas. De igual forma, el cerebelo también recibe conexiones provenientes de los sistemas monoaminérgicos, por ejemplo, el tracto coreliocerebeloso para noradrenalina y el tracto serotoninérgico cerebeloso para serotonina. También existen vías eferentes, como el tracto cerebelo-vestibular, que regula la actividad sobre los tractos vestibuloespinales medial y lateral. Se origina por fibras directas y cruzadas en los flóculos, sale del cerebelo por el pedúnculo inferior y llega hasta los núcleos vestibulares medial y lateral. El tracto flóculo-nodular, que controla los movimientos del globo ocular, se origina a nivel de los flóculos, se decusa en el cerebelo y sale por el pedúnculo superior para ascender por el tallo hacia el núcleo del oculomotor. El tracto del uncinado de Russell, que se origina en los flóculos, se dirige hacia el pedúnculo superior, cambiando bruscamente su dirección, para finalmente salir por el pedúnculo inferior para acabar a nivel de los núcleos vestibulares, para regular la actividad sobre los tractos vestibuloespinales y también sobre movimientos oculares. El tracto interpuesto reticular se origina en el núcleo interpuesto, se decusa parcialmente y sale por el pedúnculo inferior para llegar a la formación reticular. El tracto interpuesto olivar se origina en el mismo núcleo
sale por el pedúnculo superior, se decusa en el mesencéfalo y llega al núcleo olivar inferior y el tracto interpuesto rúbrico, que pues tiene el mismo origen y realmente la única diferencia es que va a llegar al núcleo rojo contralateral. Una vez llega a ese núcleo, manda axones hacia el núcleo ventral intermedio del tálamo, que finalmente va a enviar axones hacia la corteza sensorial y también hacia la corteza motora. Otro tracto es el tracto dentotalámico, que se encuentra formado por axones de neuronas localizadas en el núcleo dentado, que salen del cerebelo por el pedúnculo superior, se decusan en la porción caudal del mesencéfalo y terminan en el núcleo ventral intermedio del tálamo. Y desde ahí pues van a partir fibras. Cuando se generan lesiones en el cerebelo, ¿qué manifestaciones clínicas van a aparecer? Hipotonía, ataxia, alteraciones en el equilibrio y en la marcha, temblor intencional, nistagmus y habla cándida. También va a aparecer disartria, que son términos que están muy relacionados el uno con el otro. Prácticamente todo lo que aparece cuando una persona está ebria.